Esto que les voy a contar es una de las cosas más extrañas que me pasó en la vida, sé que mientras lo cuente no va a sonar ni realista, pero quería que supieran qué pasó y que después descubrí que esto es más común de lo que puede ser. Tantas anécdotas que leí para buscar ayuda me hizo pensar que esto no es más que simple histeria colectiva sino que hay algo más a fondo pero que todavía no sé cómo describir. Yo cuando era niño de unos 8 años aproximadamente tenía un peluche que adquirí en las cajitas de promoción que luego una cadena de comida rápida daba. Me acuerdo que me encantó y me encariñé rápidamente de él. No diré el nombre específicamente de la cadena para evitar polémica. Aunque sigo yendo a esa cadena de vez en cuando con familiares o amigos, no es algo que recuerde especialmente con cariño y por eso evito ir en la medida posible. Como decía, al tener esa edad tenía juguetes de todo tipo pero por alguna razón ese peluche era mi favorito. Sentía que si lo dejaba solo o de lado algo le iba a pasar, así que lo llevaba a todos lados. Incluso a la escuela lo llevaba y eso hizo que me ganara regaños de mi madre casi siempre. La maestra igual me reprendía cuando veía que llevaba ese peluche. Yo obvio a esa edad no tenía idea de por qué me regañaban por ello y no lo supe hasta después, pero eso se los cuento más al rato. Como decía, siempre en todo momento llevaba ese peluche. A mi madre al principio le dio gusto que algo tan simple me entretuviera. Incluso dejé de lado en ese entonces un Super Nintendo para jugar con el peluche. Después ya supe que no era así, había algo más que yo me enteré hasta hace poco hablando entre familia y el por qué les cuento esto. Bueno, continuando con mi relato, les decía que ese peluche lo quería más que nada, lugar en el que estaba, lugar que el peluche tenía que estar. Incluso en los homenajes escolares tenía que llevarlo forzosamente. Por ende y lógica, más regaños. Tuve suerte de que no me decomisaran el muñeco, no sé de lo que iba a ser capaz si me lo quitaban. Así pasó un tiempo y yo cumplí 9 años. Me hicieron una fiesta normal de cumpleaños, hubo invitados y todo lo que conlleva una fiesta infantil. Yo normal, pero como adivinan, llevaba el peluche. Incluso recuerdo que mi mamá le hizo una especie de cinturón tiempo atrás para que yo lo pudiera cargar sin usar las manos. Un lindo gesto. La fiesta continuó con normalidad hasta que pasó la primera cosa relacionada al muñeco. Mi papá estaba tomando fotos de mi fiesta y todo bien hasta que mi mamá específicamente me dijo que me quitara el peluche, que me iban a tomar una foto con mis amigos. Recuerdo que me molesté y le pregunté a mi mamá por qué no quería que saliera el muñeco. Me dijo que si no lo hacía en ese momento la fiesta acababa. Me quedé sin palabras pero le hice caso a mi mamá y me quité el muñeco. Me prohibió que lo usara mientras me sacaban fotos. La fiesta terminó y pues estaba feliz de ello, pero seguía sin comprender por qué no quería mi mamá que el peluche estuviera en las fotos. Le volví a preguntar pero me evadió la pregunta y me dijo que simplemente el peluche era feo. Me enojé pero solo quedó así el asunto. Pasó como 2 semanas y fue cuando empezaron las cosas a ponerse raras en la casa. Afortunadamente ya no es así ahora, pero antes recuerdo que después de mi cumpleaños mis papás peleaban por todo y cualquier cosa era motivo para iniciar la llama de una pelea. Me asusté en ese entonces, sabía que algo pasaba ya que mis padres rara vez discutían, pero esta vez hasta se alzaban la voz. Mi hermana que en ese entonces iba en la preparatoria, empezó a bajar su promedio y estaba de malas todo el tiempo. Me acuerdo que ella era de excelencia académica y que de repente pasara eso así, fue motivo de preocupación de todos. Más discusiones de familia, más problemas conforme pasaban los días. No comprendía nada, no sabía qué sucedía y empecé a tener miedo de repente. Sentía que me veían cuando estaba solo en casa, incluso sentía que me seguían cuando iba arriba o al baño. Pero un detalle, yo ya no llevaba el peluche. Que por cierto, ya no les dije el nombre, lo llamé Leonardo ya que era fan de las tortugas ninjas allá por la década de los 90. La razón es simple, empecé a sentir también pesadez con el muñeco, además sé que tuvo que ver el regaño de mi madre el día de mi cumpleaños. Como decía, dejé el peluche de lado y fue cuando las cosas empezaron así. Apagaban las luces, se movían objetos que recuerdo donde dejaba y ya aparecían en otro lado. Se escuchaba cómo tocaban la ventana del segundo piso o se cerraban puertas de la nada sin haber alguna corriente de aire. Todo esto continuó por varias semanas. Mis padres peleaban junto con mi hermana y viceversa, pero lo dejaban de hacer cuando escuchaban los ruidos que les estoy comentando. Recuerdo que eso me alegraba un poco sinceramente, pero aquí ya viene la parte que hasta la fecha me cuesta digerir. Mi hermana gritó de repente, su grito venía del segundo piso. Mi papá subió enseguida para ver qué pasó, yo llegué casi atrás de él y no vimos nada. Mi hermana no súper aseguró que vio al muñeco ver mover los ojos.
Era imposible, pensé, sus ojos eran estáticos de esos de plástico simples. Sin embargo, ella lo seguía asegurando. Aquí vi a mis papás nerviosos y preocupados referente a la situación. Yo también no sabía qué pensar, tenía 9 años, ¿qué pensamientos podría tener a esa edad? No entendía nada. Pasó eso y al siguiente día vi a mi mamá nerviosa y viendo hacia mi habitación. Le pregunté qué pasaba y ella me dijo que nada y se fue. Me quedé con la duda y entré a mi habitación. Leonardo ya no se encontraba en donde yo sé que lo había dejado. Lo busqué en varios lados hasta que lo vi debajo de la cama. Lo tomé con naturalidad y lo dejé en el mismo lugar. Al salir de mi habitación vi de reojo cómo se movió Leonardo. Me quedé congelado, pero tuve el valor de voltear y vi a Leonardo boca abajo. Solo pensé que no lo había puesto bien y lo puse de nuevo en la misma posición. Vi a Leonardo mirarme fijamente a los ojos cuando lo dejé en su lugar. Me quedé paralizado. No sabía qué hacer. No sabía qué pensar. Sentía que el tiempo se había congelado. Vi a Leonardo mover sus ojos nuevamente y veía hacia la entrada. Mi mamá estaba de pie con una expresión de miedo que nunca se me va a olvidar. Yo comencé a llorar y mi mamá me abrazó mientras veía a Leonardo a la vez. Ella, con una bolsa que no sé dónde sacó, tomó a Leonardo a través de ella y lo envolvió. Salimos y había un agujero en el patio junto a carbón encendido. Mi mamá tiró a Leonardo al fuego. La escena me impresionó bastante. Vi cómo Leonardo se consumía hasta las cenizas. Pero debo admitir que en lugar de llorar por él me sentí muy aliviado, como que en el fondo sabía que eso era algo bueno. Pero antes de que Leonardo se empezara a quemar de la cabeza, juro por Dios que vi cómo me vio por última vez antes de desaparecer. Esa escena se me grabó de por vida. No quiero tocar ni hablar mucho del tema porque para empezar no sé si alguien pueda creerme. Por eso estoy usando este medio para decirle a ustedes y es la única forma de desahogarme. ¿Recuerdan que les dije que me regañaban por llevar a Leonardo todo el tiempo? En la plática reciente con mis padres supe el porqué y me fui para atrás cuando supe que no era por simple necedad mía de llevarlo todo el tiempo. Mi madre en especial me dijo que ella se daba cuenta que el aura del peluche no le agradaba del todo y que de eso también se dieron cuenta algunos maestros. Nadie podía soportar estar con Leonardo demasiado tiempo y los regaños eran para que lo dejara. Mi papá me dijo que él veía a Leonardo de vez en cuando mover algunas partes de su cuerpo. Pero simplemente lo tomó como su imaginación. Las peleas eran porque todo el tiempo se sentía molestia y tristeza en la casa. Mi hermana también sentía eso y siempre estaba preocupada y triste sin ninguna razón y por eso empezó a ir mal en la escuela. Todo eso mermó a la familia en ese entonces. Incluso yo pensé que había hecho algo malo y mis papás estaban enojados por ello. Eso hizo que también estuviera triste en todo el tiempo. Mi mamá continuó hablando y me dijo que tuvo que ir a ver un sacerdote cuando mi papá le dijo que vio a Leonardo moverse por primera vez. El sacerdote le explicó que igual pudo ser su imaginación, pero que de todos modos observara al peluche por cualquier cosa antes de que él actuara en caso de ser necesario. Mi mamá de allí actuó por normalidad hasta que ella misma confirmó lo que dijo mi papá. Fue entonces cuando ella empezó a mostrarse agresiva e insistente de que dejara al peluche fuera de cualquier escena o lado que estuviera. Por eso la prohibición de las fotos en mi cumpleaños, ella no quería que esa cosa o lo que fuera, quedara de recuerdo en algún lado. Como último, el día que Leonardo fue quemado, mi mamá mencionó que lo decidió en el momento que el peluche la vio fijamente. Mi mamá se asustó mucho y lo arrojó debajo de mi cama. Ella no iba a esperar al sacerdote a que hiciera algo, así que ella actuó de esa manera. Mi mamá no gritó porque no quería asustarme. Volviendo a mi infancia, recuerdo que sí, conforme Leonardo dejó de existir, las cosas empezaron a calmarse y todo poco a poco volvió a la normalidad. Fueron 4 meses que duró la situación. De allí nadie quiso mencionar el tema, ni siquiera yo, pero poco a poco empecé a sentirme mejor y más feliz. También recuerdo que mi mamá sí llevó al sacerdote para bendecir la casa al final. Comprensible. Mi mamá, antes de concluir, me dijo que la única explicación que tiene es que yo le di demasiada energía a Leonardo y lo traté como a un ser vivo. Eso dejó camino libre para algún ente y al ser niño fui una presa fácil. Incluso me dijo que tuvo que investigar sobre el asunto en la biblioteca de la ciudad. Estoy hablándoles de 1995 aproximadamente. Esto lo hizo después de que ella visitara al sacerdote. El internet apenas se estaba dando a conocer en los hogares de todos lados y fue la única opción que tuvo. Ella investigó sobre el tema para saber qué hacer con lo que pasaba en la casa. Después de todo lo que me contó estaba sin palabras sinceramente. ¿Cómo carajos alguien iba a creer algo así?
Así fue mi anécdota de Leonardo. Sé que nadie me va a creer, pero ya lo dije, es la única manera de sacarlo, de que ese miedo y pequeño trauma se aleje de mí y me den ustedes su opinión sobre lo que estoy diciendo. No teman, no creo que todos los muñecos en todos los hogares del mundo haya un Leonardo alrededor suyo. ¿O sí?